Desde la banca. El podcast de BBVA México. Análisis, economía, finanzas, innovación, responsabilidad social, educación. Desde la banca, creando oportunidades. México enfrenta varios retos económicos. Uno de ellos está vinculado con la implementación de aranceles, que llevará a un profundo cambio en el comercio internacional, pero también implicará oportunidades para el país que debemos capitalizar. Desde la banca te explicamos qué son los aranceles y por qué es importante que sepamos cómo operan y el impacto que tendrán. Bienvenidos. Mi nombre es Cassandra León, tengo 25 años. Lo que yo sé de los aranceles es que son impuestos que se le cobran a los productos que son hechos en algún país y para ingresar a otro pues se les impone cierta tarifa o cierto impuesto. Por eso lo que pasa allá pues impacta aquí y nos afecta y viceversa. Mi nombre es Alejandro Crespo, tengo 35 años. Creo que el comercio internacional tiene un panorama cada vez más complicado con el tema de los aranceles y eso complica todavía muchísimo más las cosas para la gente que exporta o vende sus productos. Hablar de economía puede sonar tan técnico que al escuchar el término arancel no lo relacionamos directamente con nuestras finanzas. Valeria Moy, economista y directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, nos explica por qué debe importarnos a los mexicanos. ¿Qué son los aranceles? Cuando hablamos de por qué nos importaría o nos debería de importar entender qué son los aranceles, es similar a cuando pensamos en que nos importa cuánto nos cobran de impuestos sobre la renta o nos importa cuánto nos cobran si hacemos una transacción y vendemos un bien inmueble, cuánto nos van a cobrar por esa transacción de impuesto. Por supuesto que es un tema de suma relevancia para todo mundo, pero es muy relevante cuando hablamos de integración comercial. Los aranceles son impuestos al comercio, son impuestos a los bienes que entran o salen, porque también puede funcionar así, de un país hacia otro país. Entonces, siendo una economía tan integrada, México, tan integrada en particular con Estados Unidos y con Canadá, pues por supuesto que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos nos afecta a nosotros. Kenneth Smith, socio en el despacho Agon Economía, Derecho y Estrategia y ex jefe negociador del TEMEC para el Gobierno de México, nos cuenta qué afectaciones tienen para la economía del país los aranceles. Los aranceles tienen un efecto negativo en la economía no solo de México, sino también de Canadá y Estados Unidos, porque hay que recordar que desde hace ya muchos años México, Canadá y Estados Unidos tienen en vigor un esquema de libre comercio donde no se cobran ningún arancel a los productos que se intercambian. Y eso te brinda un impulso a la competitividad de los productos mexicanos. Hemos gozado de este acceso irrestricto en todos los productos que comerciamos con Estados Unidos desde hace muchos años, desde que tenemos en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde 1994. Y somos el único país junto con Canadá que goza de este acceso. Si la economía estadounidense se empieza a cerrar, empieza a incrementar los costos para que los estadounidenses compren estos productos de todas partes del mundo, puede haber una afectación en la producción de vehículos, de componentes para aviones, de maquinaria y equipo, de equipo médico, computadoras, etcétera, en Estados Unidos, y eso reduce la demanda de producto mexicano en Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto final? Mayores costos, un riesgo de que el empleo exportador en México caiga, porque ya no tienes ese acceso al principal mercado del mundo en tus productos de exportación y al final de cuentas genera una serie de ineficiencias económicas y la posibilidad de que el único beneficiado de una guerra comercial entre México, Canadá y Estados Unidos sea China. De acuerdo con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, la política arancelaria de Estados Unidos representa retos y también riesgos para el país. Nos platica desde la banca de qué se trata. Para México esto representa un reto fundamental porque México es un país muy abierto al comercio exterior. México es un país que tiene tratados de libre comercio con más de 50 países y México es el país del mundo que más exporta a Estados Unidos. El año pasado México le exportó bienes por una cantidad de $506 mil millones a Estados Unidos. No hubo otro país que le compitiera porque ningún otro tiene el grado de exposición a comercio exterior con Estados Unidos como el que tiene México. Creo que hay fundamentalmente tres tipos de riesgos. El primero tiene que ver con que el arancel puede significar un menor margen de ganancia para las empresas mexicanas que exportan. Segundo, podría ser todavía peor. Podría ser que el arancel haga
que las exportaciones de ciertos productos dejen de ser competitivas y que México empiece a exportar menos. México podría perder competitividad y por lo tanto algo de exportaciones. Y tercero es la incertidumbre. Y el problema es que esto lo que afecta es la inversión. Entonces creo que mientras no tengamos más certidumbre, vamos a ver un entorno de baja inversión en México y eso también pues va a afectar el empleo y el crecimiento económico. Desde la banca, el podcast de BBVA México. Hemos aprendido qué son los aranceles y el impacto potencial que tienen en la economía mexicana. Ahora, Valeria Moy, titular del INCO, nos explica quién absorbe el costo de estos impuestos. Hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos los aranceles. Los aranceles los cobra y los paga el país que los impone. Quien paga el arancel es el consumidor o la empresa que importa ese bien, pero que ya está en Estados Unidos. Tú imagínate que hay una empresa importadora de productos vietnamitas, entonces cuando esta empresa reciba, el contenedor cargado de productos vietnamitas, va a tener que pagar un arancel de, en este ejemplo, de 10%, y esa empresa le pasará en mayor o menor medida el impacto de ese arancel a los consumidores. Habrá empresas que tengan cierto margen de ganancias o de utilidades que puedan absorber un pedazo de ese arancel o un pedazo de ese costo, y habrá empresas que decidan pasarle todo el costo al consumidor. Dependerá de cada mercado y de cada sector. ¿Y qué sectores se van a ver más afectados? Pues particularmente todo lo relacionado con manufactura, en particular lo relacionado con la industria automotriz, porque el presidente de Estados Unidos tiene como una obsesión en regresar la producción de coches, de vehículos en general, a Estados Unidos. Decíamos que México tiene el mayor número de tratados comerciales con otros países y regiones del mundo. ¿Pero por qué es relevante que existan? Kenneth Smith, ex negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, nos da los detalles desde la banca. Una enorme ventaja del tratado a lo largo de los años ha sido, además del comercio de bienes libre de arancel, es la integración de los diversos clústeres industriales de los tres países. Por ejemplo, en el sector automotriz, las autopartes cruzan la frontera de México, Estados Unidos y de Estados Unidos, Canadá, 8 o 9 veces antes de convertirse en un vehículo terminado. Esto quiere decir que sin barreras al comercio tú puedes tener diversos procesos de producción de un vehículo en cada uno de los tres países, y eso hace que reduzcas los costos, que incrementes el empleo y que los vehículos norteamericanos que se producen entre los tres países compitan con éxito con vehículos europeos, chinos, japoneses, etc. Si tú rompes esa cadena de valores en los sectores de manufactura, estás incrementando los costos, incrementas la incertidumbre. ¿Por qué es tan importante la certidumbre para los exportadores? Porque no saben cuál va a ser, al final de cuentas, el costo final de poder ingresar tus productos al mercado estadounidense. Y además, el gran atractivo ha sido justamente la certidumbre de poder invertir en México, aprovechar el mercado nacional de más de 130 millones de habitantes y poder usar a México como trampolín para entrar libre de arancel a Estados Unidos. México puede ganar terreno y oportunidades ante este nuevo escenario de comercio internacional, y será fundamental la revisión del TEMEC, así como emprender acciones específicas entre el gobierno y la iniciativa privada, como lo detalla Carlos Serrano, titular de Estudios Económicos de BBVA México. Habrá una revisión, en principio está programada para el año que viene, 2026, pero se ha anunciado que va a empezar este mismo año. Y yo creo que el primer punto que se debe poner sobre la mesa es que los aranceles que está planteando Estados Unidos son violatorios del tratado. No podemos hablar de libre comercio con aranceles del 25% en varios productos. Creo que México tiene que hacer la tarea para poder atraer las oportunidades del nearshoring, y para eso creo que hay que hacer varias cosas. La primera es intentar exportar el mayor porcentaje posible de bienes a través del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y para lograrlo hay que aumentar el nivel de contenido nacional en las exportaciones de México. Y en ese sentido creo que este objetivo está alineado con el Plan México y habría que impulsarlo para que de esta manera se pueda bajar el nivel de proteccionismo que enfrenta México. Segundo, creo que hay que conducir con éxito el proceso de revisión del tratado del que ya hablábamos. Y finalmente creo que México debe trabajar
primero en invertir en infraestructura que nos permita exportar de manera más eficiente, y ahí creo que, dadas las restricciones fiscales, esto se tendrá que hacer en conjunto con el sector privado. Creo que si se atienden estos temas, pues México estará en condiciones no solamente de tener un mejor acceso al mercado de Estados Unidos, sino de atraer mayor inversión para justamente atender a este mercado. Para Valeria Moy, directora general del IMCO, México es un país que debe aprovechar su posición económica en el mundo porque le permitirá potenciar sus oportunidades. México tiene una oportunidad enorme de abrirse al sector energético, en particular al sector eléctrico. Si se abre este sector y se permite la participación privada y se permite más generación y se permite más producción y se permite inyección a la red, y si se abren las puertas a mayor participación privada en todos los sectores, pero en particular del sector eléctrico, que creo que es donde hay más oportunidad, y desde luego eso incluye renovables, creo que sería un súper paso hacia adelante. Pero hay algo que me parece muy importante que tenemos que recordar como país, y es: México es una economía muy importante. México es un jugador global en el mercado comercial. Es el 9º exportador a nivel global. Sí es una economía muy relevante. Y si entra uno a una negociación desde una posición de fortaleza más que desde un lugar de debilidad, creo que se pueden obtener mejores resultados. Sí somos un jugador global y somos un jugador global muy importante. Kenneth Smith, socio del despacho Agon, cierra su participación en este episodio destacando las acciones que México puede emprender para hacer frente a los aranceles e impulsar una mayor certidumbre. Hay mucho que se debe hacer a nivel nacional. Por ejemplo, generar mejores condiciones para incorporar más valor mexicano a la producción industrial y a las exportaciones de México, invertir en innovación, tecnología, energía, infraestructura, carretera, ferroviaria, portuaria, pero todo eso va a requerir presupuesto y va a requerir en ese sentido políticas públicas que fomenten un mejor ambiente de negocios. Hay grandes oportunidades que se están dando hoy en día a pesar de la política arancelaria, porque si México logra llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que se le excluyan de los aranceles y al mismo tiempo entre Estados Unidos en esta vorágine, en una espiral de guerra comercial con Europa, con China, con otros países del mundo, eso hace aún más atractivo a México como destino de exportación, porque vamos a estar en una posición mucho más fuerte que los demás países que tratan de ingresar a Estados Unidos. La clave es mantener el TEMEC e implementar las políticas públicas en México que favorezcan un ambiente de negocios transparente y que le dé certidumbre a los inversionistas internacionales. Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, hace énfasis en que el nearshoring se puede reactivar y se requiere tomar decisiones que impulsen la economía del país y no afecten el bolsillo de los mexicanos. Yo creo que esa oportunidad del nearshoring va a regresar. Hoy, evidentemente, hablamos poco de nearshoring porque ante toda esta incertidumbre es difícil pensar en inversiones nuevas. Pero yo creo que lo que está quedando bastante claro es que México va a tener un menor nivel de proteccionismo, creo que frente a todos los países del mundo, pero en particular frente a China. Y ahí el nearshoring va a volver a hacer sentido. En México, este entorno de incertidumbre puede afectar los bolsillos de las familias mexicanas, porque al haber incertidumbre hay menos inversión y por lo tanto menos creación de empleo. Creo que en buena medida se explica por esta incertidumbre arancelaria, y yo por eso espero que se pueda dar el proceso de revisión lo antes posible para disipar la incertidumbre. Y una vez que se disipe la incertidumbre, creo que podremos volver a ver crecimiento en inversión y por lo tanto en el empleo. Informarse sobre temas que parecen muy especializados nos permite entender el impacto que podrían tener en nuestras finanzas y, sobre todo, conocer las decisiones que se toman en México. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales o con familiares y amigos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carmen Peña. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Desde la banca, el podcast de BBVA México.